Buenas tardes, queridos amigos y amigas, nuevamente en su programa Entre Marías, que es un programa preparado por mujeres para mujeres. Entre Marías, mujeres, madres auténticas, restauradas, inteligentes, amorosas. Es una non-profit organization, Latina Center María, donde empoderamos a la mujer latina en el estado de Massachusetts. Y en este programa tenemos una invitada especial, una mujer luchadora. Es un ejemplo para muchas de nosotros. Una mujer que ha estado siempre ahí donde ha habido luchas para defender a los latinos en general, no solamente las mujeres, personas que con problemas de horarios de trabajo, con problemas de sueldos injustos. Ahí ha estado nuestra amiga Janet Hueso. Ella es la directora ejecutiva de una organización a nivel nacional que se llama Unidos por una Economía Justa, United for a Fair Economy. Entonces las voy a dejar con ustedes a Janet para que ella misma se presente. Bienvenida, Janet, y gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme, por darme el honor de compartir este espacio contigo y con todas las Marías. Para mí es pues un privilegio el poder estar con ustedes hoy. Entonces nos gustaría como conocerte un poquito más. Esa Janet es mujer. Cuéntanos, ¿cómo fue tu travesía, tu llegada a este país, a los Estados Unidos? Bueno, no ha sido fácil para muchas, tú sabes, uno de los millones de casos. Yo vine a este país hace 28 años, durante la guerra en mi país, en El Salvador. Durante ese tiempo yo trabajaba para una federación de cooperativas que no era del gobierno. Mi profesión es técnico agrícola, imagínate. Y trabajaba en esas cooperativas donde los campesinos eran los más pobres. Y mi trabajo era buscar créditos para ellos, para poder cosechar lo que ellos consumían y también el resto del país. Pero estaba en zonas controladas por la guerrilla y la Fuerza Armada esperaba a que ya el producto estuviera listo para quemarlo y que los campesinos, especialmente los cooperativistas, se quedaran endeudados. Entonces era una cosa bien difícil. Y pues yo fui arrestada varias veces por trabajar con esos pobres, por luchar por esos pobres. Siempre la injusticia donde esté, ahí estoy yo. Y llegó un momento en que ya se hizo bien difícil mi seguridad y tuve que viajar. Estamos hablando más o menos en 1989. En el 89. Sí, y tuve la suerte que vine. Muchas personas no tienen esa suerte que yo tuve. Yo me vine a estudiar a la Universidad de Carolina del Sur, a sacar un posgrado en acuacultura. Entonces, después de eso, terminé mi estudio y me quedé. Entonces, todo, tú sabes, tiene un costo social. Y el caso mío, de nuevo, es uno de millones. Yo dejé 4 hijos en El Salvador y no los volví a ver hasta después de 12 años. Entonces, esas cicatrices no cierran. Gracias a Dios ya ellos están aquí y yo trato de recuperar ese tiempo perdido que ya no se recupera. Y como parte también de ese costo social existe el rencor, el odio, porque de mis 4 hijos uno no tiene nada que ver conmigo. No quiere nada, saber nada de mí por haberlo dejado. Y él está aquí. Yo creo que muchas de las Marías, muchas de las mujeres en este país, hay muchas madres que se pueden identificar contigo. No dejaron a los hijos porque querían, sino la situación socioeconómica del país los obligó a emigrar. Entonces, ¿tú venías a buscar el sueño americano de alguna forma? ¿O? Bueno, no creo yo en el sueño americano. Yo buscaba mi seguridad, salvar mi vida. Porque en ese momento yo pensaba, tengo 4 hijos, y tenía la fortuna de tener a mi madre, pero mi mamá no era responsable de esos 4 hijos, la responsable era yo. Y incluso ella, yo le decía, no mamá, yo no tengo valor. Ella decía, yo prefiero que estés lejos, viva.
y no que te quedes y que te maten y que nunca encuentre tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, y estas son cosas que yo muchas veces no las he hablado ahora, pues por el grupo en el que estoy, creo que es importante el conocer. Mucha gente, y la admiración es mutua para muchísimas mujeres. Yo también tengo esas heridas que muchos tienen, como te digo, mío. Nunca yo lo había dicho en público hasta ahora, pero porque conozco de muchos casos Sí, que me cuentan y yo le digo, yo he vivido lo mismo, pero yo creo de que a veces niños tú los entiendes, pero adultos ya es otra cosa. Y mi hijo es un adulto. Entonces, Sí. tarde o temprano yo sé que va a buscar a su mamá y su mamá va a estar aquí por siempre. Oh, Yanei, muchas gracias por compartir eso, porque yo creo que muchas señoras, muchas Marías, muchas mujeres, no solamente en Estados Unidos y en otros países, nuestros países latinos, por la situación económica, han tenido que emigrar, no solamente a Estados Unidos, a Europa, a España, y están separados de los hijos, ¿no? Por Exacto. años. Y yo creo que esta historia tuya es algo importante para que de alguna forma ellas se van a identificar contigo, ¿no? Y cuando surge este viaje, ¿qué encuentras? ¿Qué llegas aquí? ¿Qué pasa con la barrera del idioma? Bueno, primero, como te digo, yo venía a estudiar. Antes de llegar aquí yo tenía ya un curso de inglés, o sea, lo básico. Llegué a la universidad y lo que yo aprendí fue un inglés técnico, Ujú. todo de camarones, de peces, tú sabes, cosas que no me iba a servir. Pero lo que más me impactó fue el llegar a un aeropuerto e inmediatamente coger una etiqueta como una mujer de color. Cosa que yo en mi país jamás lo había escuchado, que era una mujer de color. Bueno, a mí me decía mi padre que en paz descanse negra, porque yo tengo un hermano, bueno, mis hermanos, medio hermano y mi hermano, son blancos, o sea, son más claritos que yo. Y yo era morena, yo soy morena, pero a mí me encanta mi color de piel, pero, o sea, y me decía negra de amor, de cariño y todo, ¿verdad? Ajá. Pero el llegar aquí era de color, y yo decía, pero ¿y de qué color? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, estando en la universidad, fue que ya conocí más de la lucha de los afroamericanos, de los derechos civiles, de que ya aquí hay un parámetro, ¿verdad? Que si no eres güero, ojos azules, eres una persona de color. Exacto, Pero blanco y de no, color. pero no solamente va eso, sino va lo que la gente no ve, es el trasfondo político, el trasfondo de acceso, el trasfondo a muchas otras cosas que no nos dicen, que va con el color, ¿verdad? Solo dice, esta persona de color, pero va mucho más allá, acceso a muchas cosas. Exacto. Y entonces, en la parte de la Janet mamá, ¿no? Son facetas, ¿no? Esta faceta también, ella como mujer, ahora como mamá. Cuando trajiste a tus hijos después de 12 años, ¿qué retos enfrentaste en un sistema educativo que no conocías? ¿A qué Bueno, edad vinieron y sí, llegaron a qué escuela, a qué grado? yo lo volví a ver a ellos en El Salvador a los 12 años, porque pasó un tiempo de que yo no podía viajar. Finalmente arreglé mi documentación y pude viajar. Entonces yo llegaba y los visitaba. Ellos llegaron, bueno, las primeras que llegaron fueron las gemelas. Tengo unas gemelitas bellas que las adoro, Rebeca y Beatriz. Ellas vinieron cuando ya tenían 21 años. Antes de Oh, entrar a 21 años entraron ellas. Después ya ellas ya van a tener 10, ya tienen 10 años de estar aquí. oh. Y luego llegó mi hijo, que solo estuvo por un corto tiempo conmigo. Él ya va a tener casi 8 años de estar aquí, o 7, 8 años. Y luego la última que vino, Fátima Elisa, que está esperando su cuarta hembra, otra María. Oh. Ah, Eh, mira. ella vino con su familia, con sus 3 niñas y su esposo hace 3 años. Entonces ya
por ejemplo, con mis gemelas, cuando ellas ya vinieron, yo ya tenía un lugar que yo ya conocía, que era exclusivamente para adultos, para aprender inglés. Era un inglés que les iba a servir inmediatamente para desenvolverse. Y ellas al principio estaban medio enojadonas porque las mandaba a la escuela, pero al mes y medio, ellas se podían defender. Entonces ese fue el reto. Yo creo que el otro reto más grande fue con mis hijos que nacieron aquí, porque yo tengo 9 hijos. 4 que nacieron en El Salvador y 5 que nacieron aquí. Ese creo que fue el reto mayor porque fue bien difícil navegar un sistema que tú no conoces. Y especialmente con mi hijo Diego, que fue el que estuvo con nosotros para cuando entregaron el premio. Él, un muchacho súper inteligente, pero cuando él tenía como 2, 3 años, en las escuelas públicas de Boston me dijeron que me lo iban a medicar porque él tenía problemas de habla, no podía hablar. Entonces yo dije, pero esto es de locos, ¿verdad? Claro, si yo conozco en tu casa a mi hablaba hijo. bien. Ajá, entonces yo incluso hablé con la pediatra y me dijo, no permitas que te vayan a etiquetar a tu hijo como un niño especial, porque no es así. Entonces lo que sucedía, él estaba 2 horas y media en la escuela, en el kinder, y le daban 1 hora de inglés a la semana. Imagínate, entonces todo el resto del tiempo estaba con personas que hablaban inglés, pero solo recibía 1 hora de inglés. En la clase. En la clase. Entonces lo demás, el niño estaba, y nosotros vivíamos, con mi esposo vivíamos con una familia americana. Entonces mi hijo estaba navegando en 2 comunidades diferentes. Él hablaba con los gringos y hablaba con nosotros, ¿verdad? Entonces yo les dije, no, a mi hijo no me lo van a poner una etiqueta. Y peleé. ¿Qué sucedía? Era eso, que él estaba navegando en 2 lenguajes. Entonces su aprendizaje era diferente. Era diferente. Lo que pasa es que aquí tienes razón, aquí para las personas que no saben, los niños especiales que aprenden diferente, no que sean especiales, se les conoce como IEP, que es ese niño en las escuelas son Individual Educational Plan. Ese niño tiene un programa, un plan educativo individual, porque aprenden diferente, pero no es que tu niño estaba... Pero al segundo año, él hablaba inglés y español. Fíjate. Ahora mi hijo habla 4 idiomas, inglés, español, francés y portugués. Fíjate. O sea, esa era la disability que habían visto, el talento que mi hijo tenía. Exacto. Entonces, uno de los problemas era que era 2 horas y media. Y yo recuerdo que yo fui al centro de padres muchas veces y me dijo una señora, mire, yo estoy cansada de verla porque yo sé que usted es una madre que prioriza la educación para sus hijos. Le voy a dar un consejo. Búsquese un amigo en la School Committee, en el comité escolar. Si usted no tiene una amistad ahí, su hijo se va a quedar 2 años y medio, todo el año, y le van a tocar la peor escuela. Fíjese. En ese momento yo dije, bueno, yo no pienso que voy a tener millones de dinero para dejarles a mis hijos, pero sí quiero dejar una educación para ellos. Y voy a rebuscarme. Conseguí un programa que se llama MEDCO, que es el Busing Program, que se dio durante la época de los derechos civiles, que buses llevan niños de color a las ciudades blancas. Sí, yo estaba Entonces mis hijos, los 5 que nacieron aquí, se educaron en las comunidades, en las escuelas públicas de Niran, donde las clases, menos de 8 o 10 niños. Era una educación especializada. Más personalizada. Y eso es importante, Janet. Y aquí quiero como un poco remarcar esto, porque padres de familia, madres de familia, si no se involucran en la educación de los hijos, o sea, si no hablan el idioma, no importa. En las escuelas públicas siempre hay una persona o 2 o 3 bilingües que
pueden escucharlo, y así como tú hiciste. O sea, no dejen que etiqueten al niño solamente porque sí. Y cuando los padres saben cómo aprenden los hijos, ¿no? Y hay la inteligencia, la teoría de las inteligencias múltiples, que eso es importante que sepan cómo aprende su hijo, qué tipo de inteligencia tiene. Entonces, no, a veces el niño reprueba, y no es que reprueba porque no entendió, sino que si el niño es visual o es auditivo o es kinestésico, si el niño es visual y está escuchando a una maestra con un rollo y no está viendo, no hay nada visual en el entorno, ¿cómo va a aprender ese niño? Entonces, padres de familia, madres de familia, es importante que se involucren y aprendan. O sea, ahora todo el mundo en el Google busquen, en inglés es auditory learners, personas que aprenden oyendo, escuchando, pero niños que aprenden viendo y tocando, hands-on activities. So, qué lindo. Sí, entonces ellos, pues como te digo, la escuela tenía muchos plus, pero también había muchos contras, porque eran los únicos niños de color en su grado. El único latino, la única latina, pero eso traía pues el premio. Ellos al segundo grado empezaron a tocar un instrumento musical, porque les ayuda al cerebro a poder desarrollarse. Ya en el cuarto grado ellos tenían que escoger un deporte. Entonces todo eso lo llevó a ellos empezar en la middle school con clases avanzadas. Cuando llegaron al high school ellos ya iban mucho más avanzados. Iban a los cursos de honores. Exacto. Entonces cuando ya ellos estaban listos para graduarse, las universidades los admiten, los invitan. ¿Por qué? Porque ya van avanzados. Exacto. Pero ha sido toda la trayectoria escolar. Entonces yo pienso de que, como tú lo dices, es bien importante. Nosotros tenemos que trabajar porque tenemos que alimentar a nuestros hijos, tenemos que poner la comida en la mesa, pero lo único que nosotros de padres les dejamos es una educación. Tú les dejas dinero, lo malgastan, lo malinvierten, se quedaron sin nada. La educación no se las quita a nadie. Ya ahora 4 de ellos están graduados de Boston University, Northeastern University, Emmanuel College, Southern New Hampshire University, y el más pequeño, que ya le faltan 2 años y medio, y se me gradúa de Sport Management, trabaja con los Red Sox. Fíjate. Todos ellos están, gracias a Dios, han avanzado, pero he trabajado, he hecho mucho por la comunidad, pero primero ha sido mi familia. Exacto. Y eso es el resultado de tu trabajo, ¿no? Sí. Y también para cuando los hijos están en middle school es importante que los padres vean, porque para ir al grado 9, a la high school, deben los maestros recomiendan que el alumno lleve cursos de honores, porque solo así pueden llevar cursos AP, se llama Advanced Placement Cursos, que son cursos de universidad en high school. Y es la mejor forma de ahorrar dinero y tiempo, porque ya puedes llevar cursos de universidad en la high school. Entonces, gracias, Jenny, por esta parte de tu compartir esto, de tu trabajo como mamá. Y esta otra parte es algo que yo creo que aquí tú eres una de mis ídolos. Y yo doy gracias a Edwin Argueta, un amigo que nos apoya mucho a las Marías, y Antonio también en la comunidad ahí, 2 salvadoreños. Y fíjate que ellos, por siempre, que trabajan toda la vida en la comunidad, siempre, Jané, ¿no? Jané está siempre en la vanguardia de los líderes comunitarios. Entonces, háblanos un poco de tu organización. ¿Cuánto tiempo llevas en tu organización de Unidos por una Economía Justa, que es una organización a nivel nacional? Fíjate que es bien interesante mi trayectoria con United for a Fair Economy, porque yo trabajé anteriormente con padres, en un grupo solamente de padres, trabajando para las escuelas, por la misma barrera del sistema escolar. Pero solo trabajé como por 1 año. Luego trabajé para el Coalition for Basic Human Needs, que era exclusivamente para mujeres luchando por bienestar público. Pero la reforma de welfare pasó y cerró. Luego me fui
al Women's Institute for Leadership Development, WILD, donde hacía mucho trabajo con mujeres dentro de los sindicatos y en las comunidades y conectarlos. Porque como tú sabes aquí, si tú no estás en el movimiento laboral, no eres parte de la fuerza laboral de este país, cosa que para mí no existe. Todos los que trabajamos somos parte de esta fuerza laboral. Entonces empezamos a hacer ese trabajo bien conectado y que la gente entendiera. Luego, UFI tiene 22 años de existencia y nació para blancos de clase media. Cuando dices di en español para que... Unidos por una economía justa, sí. Entonces nació, aquí se usa más las siglas, ¿no? Es UFE. Sí. Unidos por economía justa. Sí, entonces nació para educar a blancos de clase media sobre la desigualdad económica. Todas las personas que trabajaban ahí eran mentores míos, gente que yo admiro y respeto, súper inteligentes, todos ellos. Entonces abrieron una plaza y me recuerdo de la directora, Menchul Louis, que es la otra persona única de color que ha estado al cargo de la organización. Me decía, Janet, yo te necesito. Y yo le decía, es que yo no soy inteligente. Me dice, claro que tú eres inteligente, más inteligente de lo que estás ahí. Yo le decía, pero yo no quiero aplicar. Por favor, apliqué el último día a las 9 de la noche y me llamaron a la entrevista, me ofrecieron el empleo. 16 años después soy la directora ejecutiva. Entonces empecé a trabajar como educadora popular. Eso es lo que yo aprendí durante la guerra. En El Salvador, así era como yo me comunicaba, hacíamos los proyectos con los campesinos que no sabían leer ni escribir, ¿verdad? Y planificábamos y evaluábamos usando la educación popular. Entonces, cuando yo llegué a los Estados Unidos, me doy cuenta que lo sexy era la educación popular, pero te dan un libro y tú comienzas a leer ese libro y no entiendes nada, porque es demasiado académico. Entonces yo decía, pero la práctica para mí es fácil. Y empecé a desarrollar la metodología y así fue como llegué a muchas comunidades, facilitando esos espacios de análisis, del pensamiento crítico, que es lo que necesitamos en este momento. Y fue que comencé a trabajar con Unidos por una Economía Justa hace 16 años. Hace 2 años y medio hubo una transición, más o menos 3 años, donde teníamos un plan estratégico que la prioridad era trabajar con trabajadores de bajos ingresos y dedicarnos a estados específicos. Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiar el liderazgo y Janet, tú vas a ser la directora ejecutiva. Entonces, es así como ya me quedé yo de directora. Y, por ejemplo, yo conozco, hablamos de hace rato, Edwin Argueta, que está en Trabajos con Justicia, sí, y Antonio Amaya de la Comunidad Inc. Ellos también son en educación popular muy respetados, ¿no? Pero entonces, tal vez si nos explicas un poquito más, educación popular en algo concreto, o sea, ¿en qué organización haces educación popular y cómo es esto para que la gente lo entienda? Bueno, déjame decirte quién es Unidos por una Economía Justa. Somos una organización nacional sin fines de lucro y, como te decía, nació para educar a los blancos de clase media hace 22 años. Cuando yo inicié a trabajar a la organización, yo les decía, pero ¿cómo nosotros estamos educando a los blancos cuando los más afectados es la gente de color, latinos, inmigrantes, comunidades afroamericanas, comunidades diversas? Hay que expandirnos y entonces comenzamos. Cuando tú dices afectados en el sector laboral, afectados en la economía. La economía, exacto. Entonces, en la economía. En general. Porque lo de nosotros es, la misión era, en aquellos entonces,
era concientizar a las comunidades sobre el crecimiento en la desigualdad económica en este país y cómo afecta a esas comunidades, ¿verdad? Después de que pasó lo de Occupy, después de Occupy, todo el mundo hablaba de la desigualdad económica. Entonces ya era tiempo de cambiar. Ahora retamos la desigualdad económica, porque eso es, la gente a veces, los salarios mínimos, la pobreza, todos esos son efectos de la desigualdad. La riqueza en este país está concentrada y ese es el trabajo que nosotros hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Usando la metodología de educación popular, comenzando con la experiencia de cada quien. Y por ejemplo, en el salario, haz unas matemáticas rápidas, por cada dólar que un americano gana, ¿cuánto gana el latino y cuánto la mujer latina? Eso es lo que estaba buscando en en el reporte que tengo. El hombre es diferente que la mujer. Por ejemplo, en el caso de la mujer, es una mujer blanca el 40%. O sea, por un dólar, 40%, 40 centavos la mujer blanca. Sí. ¿Y la latina? La latina anda como por los 28 y la negra los 25. 28 centavos la latina y 25 las de color negro. O sea que la desigualdad económica, increíble. Y ese género, tú sabes, nosotros podemos pasar horas hablando de esto, pero el género también cuenta. Entonces, Yané, muchísimas gracias y pues ha sido un gusto tener una salvadoreña y también es otro tema que vas a hablar sobre el TPS más adelante en otro programa. Claro. Lo vamos a invitar solamente para hablar del permiso temporal que todos tus connacionales están en este momento luchando. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, Yané, y te esperamos para otro programa para hablar solamente del TPS. Y gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias.